Hola traders, empezamos una nueva sección de noticias macroeconómicas, comentario de lo que está pasando en el mundo. Así que, quédate. Vamos a comentar en primer lugar la muy importante, que no ha pasado tan en los medios, se le ha dado tanta importancia, dimisión de Jens Weidmann. Jens era el presidente del Bundesbank, el Banco Central Alemán, que es parte del Banco Central Europeo. Y bueno, como vemos aquí, vamos a ver diferentes comentarios. Se va, pero se va antes de tiempo, que esto es muy interesante, y dice una serie de cosas. Tenemos que entender que dentro de los bancos centrales hay los que llamamos los halcones, que son gente como más de recortes, de austeridad, de una política monetaria que tenga un sentido más, siguiendo un poco la escuela austríaca, diríamos. Y luego están las palomas, que son más suaves, más keynesianas, que dicen, bueno, no importa que imprimamos tanto dinero y tal. Y Jens Weidmann es de la escuela de los halcones, ¿no? Y en el momento que deja el Bundesbank, pues a saber quién le va a sustituir, probablemente sea más tipo paloma. Y es una noticia muy importante, ya que el Bundesbank es dentro del Banco Central Europeo, es la parte más importante. Y bueno, y no se ha quedado callado. Fijaros lo que ha dicho sobre España. Los tipos deben subir y España debe prepararse para ello a toda velocidad. Obviamente esto no le han dado ninguna importancia en España, ¿vale? ¿Para qué prepararnos? Total, si estamos tirando del Banco Central Europeo. Y esto es lo que ha dicho. Dice, la combinación de tipos irracionalmente bajos con la crisis de escasez que se avecina supone un suicidio. Esto es lo que ha dicho Weidmann. Dice, como buen alemán lleva años denunciando este tipo de política monetaria y que Lagarde, como buena francesa, lleva años ocultando. Así que daros cuenta que es muy, muy importante la salida de Jens Weidmann. Total, ahora mismo, como estamos viendo, entre 80.000 y 60.000 millones que se están imprimiendo. Esto va a suponer condenar a varias generaciones de europeos, no lo vemos ahora mismo, pero vamos a tener que pagarlo en un futuro, o nuestros hijos o nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos. Y fijaros que ha sido muy pronto. Si vamos aquí a la noticia en Deutsche Welle, traducida al inglés, ¿vale? Para no liarnos, pues se va mucho antes, 5 años antes, tiene solo 53 años, se va mucho antes de lo que debería, y le quedan 5 años de mandato y ha dicho que ya basta, que ya lleva 11 años, que ha sido bastante aventurero, bastante lleno de eventos estos 11 años y que ha tenido que manejar todo tipo de cosas, la crisis financiera del 2008, la crisis soberana de Grecia y todo el lío que hubo en el año 2010, luego todo el tema de ahora del bicho, el año 2019-2020, perdón, del 2020-2021, y bueno, que ha cambiado muchísimo, la política monetaria, que no tiene nada que ver con cuando él entró y que básicamente que ya basta y que se va. Aquí lo pone, ¿no? Un halcón dentro de las palomas, ¿no? Porque claro, obviamente el representante del Banco Central de Francia, de Italia, pues están por la expansión y era de las pocas personas, quitando probablemente a la gente de Finlandia y de otros países más del norte, como puede ser Holanda, que representan más una tendencia de contención monetaria, pues es un peso pesado que deja de estar en el Consejo del Banco Central Europeo y esto va a tener probablemente consecuencias, ¿vale? Y fijarse que antes su antecesor, Axel Weber, dimitió por lo mismo, ¿vale? Porque había toda la disputa del año 2010. Él estaba de vicepresidente del Bundesbank y pasó a ser primero en el año 2011 y porque dimitió el presidente previo del Bundesbank y que no estaba de acuerdo Axel Weber con el QE que se empezó a aplicar en Europa. Fijaros lo que ha llovido desde el año 2011. Así que nada, esto tendrá consecuencias, ¿vale? Probablemente no sabemos quién le sustituya todavía, pero bueno, vamos a ver, que es una noticia importante y no le han dado mucha importancia a los medios. Suscríbete y activa la campanita. Bueno, y seguimos con una noticia muy interesante del tema de los inventarios de petróleo, de la OPEC, ¿vale? Tenemos que entender que los inventarios de petróleo desde, como podéis observar aquí, desde junio de 2020 han bajado muy por debajo del consumo, y eso que el consumo ha bajado también enormemente, con lo cual hay muchísimo menos inventarios de lo que harán las presiones tanto de consumo
como posibles presiones inflacionistas están haciendo consumir gasolina, petróleo y derivados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la OPEC se ha negado en seco, siendo Arabia Saudí el principal miembro decisor de la OPEC, que dice que no tomemos nada por seguro porque todavía tenemos el bicho. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a empezar a producir más petróleo mientras hay todavía riesgos económicos, riesgos de parón económico, y nos vamos a quedar con los inventarios por ahí. ¿Y qué va a ocurrir? Que eso va a hacer que los precios bajen. Básicamente lo que quiere decir la noticia es que de pasar algo, prácticamente va a afectar a subida de precios. Como podéis ver aquí, los precios respecto a niveles del año, a niveles generales de los últimos 2 años están en sus máximos, y esto va a seguir siendo así probablemente porque han bajado muchísimo los inventarios globales, ¿vale? Lo cual ha hecho que haya presión inflacionista, ¿vale? Una presión inflacionista, si miráis ahora el precio de la gasolina, está desorbitado. No sé si el otro día fui a echar gasolina y me quedé flipado, ¿vale? Y estos son los niveles de los inventarios a nivel global. Está claro que el consumo, obviamente la aviación ha bajado a lo bestia, el consumo desde el año 2019, desde el mismo tal, ha bajado 2,1 millones de barriles, ¿vale? Por día, ¿vale? BPD, barriles por día, pero la producción ha bajado 2,8 millones de barriles por día en el mismo periodo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos menos inventarios, nos estamos comiendo los inventarios de petróleo, y la OPEC no quiere aumentar la producción, igual que los productores de shale gas, de fracking de Estados Unidos, ¿vale? No les conviene que baje el precio, prefieren que suba el precio y que se queden cortos de inventarios, y están a la expectativa de ver qué pasa a nivel de demanda para aumentar la producción o no. O sea que básicamente aquí tienes las proyecciones y esto pinta de que va para arriba los precios, que hagas lo que hagas, salvo que hubiera una situación económica muy mala debido al bicho, ¿vale? Que empeorara tanto que, bueno, entonces no habría esa presión de tanta de demanda que hiciera subir la inflación de forma más desorbitada sobre el precio de la gasolina y del petróleo. Vale, os dejo este ejemplo porque es muy importante que nos fijemos mucho últimamente en el tema de la energía. Fijaros lo que dice la directora de Citigroup, esto lo ha dicho hoy, que viene un invierno bonito, ¿vale? ¿Vale? Para los mercados, sobre todo en el tema de la energía. Dale like y comenta y suscríbete, ¿vale? Dice, las interrupciones severas a la cadena de suministros presagian un invierno brutal, ¿vale? Para los mercados. Dice, nos espera un invierno un poco brutal, sobre todo en la energía, ¿vale? Donde hay muchísimos desafíos, ¿vale? Dice que no cree que se trate de un fenómeno estructural, ¿vale? De un fenómeno tal, al que no sé tal, o sea, básicamente que sí, que es coyuntural, pero que esto va a durar hasta el 2022, ¿vale? Pues entonces no es estructural, pero bueno, si dura hasta el 2022, pues depende de qué fecha de 2022, hasta verano de 2022 o no, ¿vale? Que tenemos niveles de inflación en Estados Unidos y Canadá que nos han visto en una década. Ya hablaremos de la estanflación y del tema de la inflación en futuros vídeos, porque ahí hay mucho debate al respecto, si esta es una inflación realmente que se va a quedar, si es estructural o es coyuntural. Muchos de los análisis están más porque es estructural, y te daros cuenta que la subida del precio de la gasolina, del petróleo, de la energía, de la luz, del gas, ¿vale?, afecta muchísimo también a la cadena de suministros de alimentos, ya que todo lo movemos en camiones. Fijaros lo que ha pasado en el Reino Unido. Entonces, las presiones son bastante fuertes. Bueno, aquí tenéis la noticia, quedaros con ella, y pinta bonito. Y hablando de la inflación, Peter Schiff, que es una persona a la que sigo bastante, ha dicho que solo hay un tipo de inflación, porque ya estamos un poco cansados de escuchar en noticias, oye, la inflación de la energía, de separarla, la inflación de la comida, la inflación de los alimentos, la inflación salarial y tal, que básicamente solo hay un tipo de inflación. Este es el eterno debate, si la inflación la provoca el Banco Central o la provoca la economía, ¿vale? Entonces, incluso si te vas a la definición en inglés del término de inflación, fue cambiado no sé si en Webster o en qué diccionario de inglés,
y para definir que realmente viene provocada por el Banco Central, ¿vale? Y esta es la posición de Peter Schiff, con la cual yo estoy 100% de acuerdo, que cuando hablamos de inflación de alimentos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Echar la culpa a los agricultores? ¿Vale? Que están haciendo algo, ¿no? Cuando es una inflación salarial, la culpa es de los trabajadores, ¿no? Echarles la culpa y a los sindicatos porque son los que tienen la culpa de que suban los salarios. Dice, la única forma de que todo suba en precios es porque la Fed está creando, o el Banco Central de turno, ¿vale? Está creando la inflación. Porque si hay problemas de estrechez en la oferta, en una commodity particular, como pues el petróleo o otra commodity, el cobre o la que sea, entonces, si hubiera una oferta monetaria limitada, otra cosa tendría que bajar de precio. Otro servicio tendría que bajar de precio, ¿vale? Para contrarrestar esa subida de esa commodity. Es decir, hay tanto dinero en la economía, pero si todo sube, es que hay más dinero en la economía. O sea, que la culpa al final es del Banco Central. Leéroslo, esto es muy interesante. Ya estéis de acuerdo con la teoría monetaria moderna o no, ¿vale? Como dijo Milton Friedman, la inflación siempre es un fenómeno monetario, es decir, del Banco Central, ¿vale? Y nada, leeros la noticia es muy interesante. Y bueno, vamos a acabar ya con la última, que es el ataque de China, de esta selección de noticias de esta semana, el ataque de China a los billonarios. Ya hemos tenido el caso de Alibaba, y ahora, pues nada, básicamente Hui Kaiyan, que es el fundador de Evergrande, que habéis escuchado que puede ser el próximo Lehman, que bueno, ha habido muchas noticias al respecto, pero bueno, se han callado un poco estas noticias, que hizo una fortuna de 42 billones de dólares, 42.000 millones de dólares, uno de los hombres más ricos de Asia. Bueno, ya ha perdido el 73% de su fortuna. Como ahora van a ir a por él, a sus oficinas, y le van a decir, oye, que yo he pagado aquí el depósito para que me construyas el apartamento, que qué pasa, pues nada, ahora hay un nuevo giro y han dicho los del Politburo, los políticos chinos, que bueno, que básicamente que él tiene que responder con su riqueza personal. Va a ser cada vez más difícil en China hacerse rico, ¿vale? Y que tiene que ayudar a la crisis de deuda. Y esto es lo que hay, esto es lo que hay. Ya entendemos que cuando vienen amenazas del Politburo chino, pues hay que tomárselas muy en serio, que esto puede acabar muy mal, ¿vale? Es una amenaza con todas las de la ley. Así que os dejo aquí esta noticia. Vamos a ver cómo acaba todo esto de Evergrande, porque de nada, con tus fondos personales tú los solventas, probablemente el hombre no tenga ni suficiente para solventarlo, porque es una burbuja de deuda descomunal en la que están involucrados no solo bancos chinos, sino bancos occidentales y de todo tipo. Y bueno, a ver cómo acaba esto, a ver cómo acaba esta película de Evergrande. Ahí os lo dejo. Decidme si os gustan este tipo de vídeos, ponérmelo aquí abajo. Mi nombre es Pablo Ortiz y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí. Suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.